Gloria a Dios. Gracias a Dios. Honramos al Señor en esta mañana. Muy buenos días para todos. Pueden ocupar sus lugares. Solo unos pocos minutos para saludar, agradecer a Dios, al ministerio de la iglesia en Cúcuta y a donde quiera que Dios les asignó, a todos los pastores, de manera especial a un apóstol de la iglesia, a quien amamos, respetamos y consideramos tanto, al pastor José Satirio dos Santos y su familia. Y por este ámbito que Dios nos da en su gracia de poder compartir con ustedes esta escuela, que sin lugar a dudas en todos estos años han servido para no solamente hacer nacer la obra, sino hacerla sustentable a través de los años. Y cuando algo cumple más de 30 años, es digno de ser considerado, digno de ser leído con atención para darle a Dios la gloria y la honra. Porque todo lo que se puede mantener 30, 36, 38 años y con el testimonio y la palabra a través de los años, no solamente es digno de imitar, sino también de tener responsabilidad a quienes venimos y podemos compartir la palabra. Yo estoy con un profundo respeto y temor delante del Señor, pidiéndole a Dios, y lo cual le pido a ustedes también, la oración de los santos, que oren para que Dios ponga palabras en nuestra boca y que podamos transmitir aquello que sabemos que Dios nos ha ido dando en todo este tiempo, pero que a veces todo lo que tenemos adentro no es fácil expresarlo con palabras. Una de las cosas por las que yo siempre honro a los ministros de la palabra es porque creo que es la labor más difícil que existe en la tierra, poder transmitir con palabra una idea de Dios. Y tratar de hablar una palabra de Dios ya es un acto que se merece ser honrado, porque envasar palabras espirituales y divinas en esta versión humana como es el hablar no es tarea fácil. Entonces yo quiero ante el Señor y ante ustedes humillarme para que cuando esté hablando usted, más de oír el sonido, esté orando en su corazón: Señor, pon la palabra que pueda transmitir aquello que en el Espíritu del Señor nos ha ido impartiendo. Estoy aquí creyendo tener una palabra que vaya a sumar no solamente a la iglesia local, sino al cuerpo de Cristo donde quiera que esta palabra llegue. Y con ese sentido de responsabilidad es que en esta mañana quiero compartir con ustedes esta primera parte. Quisiera hacerles algunas aclaraciones, si sirve. El tema que deseo desarrollar es correlativo, tiene una idea de escuela. Entonces hay algunos conceptos que quizás con el paso de las horas y de los días puedan ir cerrando. Entonces yo le voy a pedir que trabajemos con paciencia, que trabajemos tomando nota y que también algunos conceptos el Señor nos irá revelando más con el paso de los días. Para mí recién oír al doctor José Batista es tremendo, porque ya fueron puestos los caballos en el carro, ¿eh? Así que va a ser mucho más fácil algunos conceptos ahora poder transmitirlo, porque Dios está en toda nuestra agenda y Él sabe cómo ubica todas las cosas.
En esta mañana quiero compartir el tema número 1 sobre una serie de temas que serían en el mismo título, y esto lo digo para que los hermanos que siempre trabajan en multimedia lo puedan tener. La iglesia incorruptible en su generación. La idea es hablar sobre un modelo de iglesia incorruptible en su generación, pero como la palabra modelo es una palabra que no encierra todo el espíritu, sencillamente hablar sobre una iglesia incorruptible en su generación. Recién el apóstol y el padre de la casa nos hablaba acerca de estas 3 palabras, más 2 más: generación, conquista, gobierno, también estabilidad, progreso. Palabras que son determinantes, a donde se va haciendo notar aquello que el Espíritu Santo está llevando a esta generación a la que a nosotros nos toca habitar. Lo que quisiera comenzar a aportar, y si usted vino a una escuela debe de estar listo para tomar nota, es que estas 5 palabras, estas maneras de sentir nuestro presente, no es un invento nuestro. Esto es propio de la naturaleza del ser humano. El ser humano como generación siempre está buscando conquistar, gobernar, y aquello que conquista y gobierna, poder hacerlo con estabilidad y como progreso. Sería muy bueno sacarnos de nuestros hombros el pensamiento de que nosotros estamos inaugurando este sentir. Esto es propio de la naturaleza del hombre, creado a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿De qué nos puede servir sacarnos esta presión de nuestros hombros? De que hay cosas que nosotros podemos mirar a la historia y ya en vez de creer que nosotros tenemos que buscar 1000 maneras nuevas porque estamos ante algo nuevo, nos cambia inmediatamente de posición y nos va a poner en el lugar de averiguar que si conquistar, gobernar, ser estables y progresar ha sido el tema, no solamente de la Biblia, sino del ser humano en todas las generaciones. La pregunta podría cambiar y redimirnos el tiempo. Señor, ¿qué cosas nosotros podemos en nuestros días hacer, caminar, enseñar puntualmente? Porque si yo acepto de que esto es algo ya puesto en el ser humano, a mí se me facilita y entonces puedo hacer uso de la Biblia. ¿Por qué generaciones, ya sean bíblicas o no bíblicas, fallaron en comprender la amplitud de este desafío al que nosotros no queremos en esta generación dejar pasar? Porque Dios tiene una opción en la tierra, los que están vivos. ¿Y cuántos están felices por estar vivos? A ver, todos los que están contentos por estar vivos, y como que oímos recién, salvo idea de Dios, no tenemos en mente morirnos. Salvo idea de Dios, Señor, hoy ni se te ocurre. Porque si vamos a hablar de esto, sería un despropósito hablar de estos temas. Esa palabra generación a mí se me ha explotado en los últimos meses, aunque la conozco desde mi niñez, especialmente en mi juventud, cuando comenzaba a inaugurarse esta palabra en los púlpitos, generación. Nunca me ha pegado tan fuerte como en estos días entender que una palabra como esta es una palabra tan amplia. Así que cada vez que la palabra generación se nos revela más ganas de vivir vamos a tener, y más años de vida Dios nos va a dar si nos ven la motivación correcta, o nos ven la línea correcta, o nos ven con el espíritu correcto. Entonces, quisiera que tengamos una lectura en las Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, para tener una base allí, una escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 26. Aunque nos lleve algunos minutos, yo sé que va a ser muy rico poder comprender algunas cosas y darnos cuenta de esto. Este asunto de las generaciones no es un asunto nuestro. Estamos hablando de un tema que por 20 siglos no se ha podido resolver a nivel generacional. Porque esta palabra conquista, gobierno, estabilidad y progreso también hay que definirla. Yo puedo estar hablando que conquista, y yo le puedo gritar desde aquí, hermanos, vamos a conquistar. Pero cada uno de nosotros le vamos a dar a esa palabra conquista lo que tengo en mente. Al Padre vendrá un hermano y dirá, gloria a Dios, porque el mensaje de esta mañana me hizo conquistar el trabajo que yo venía pidiendo desde hace 6 meses. ¿Sí o no? Acá dijeron, algunos más me ven necesitando un trabajo. De pronto otra persona me va a decir, wow, esta mañana cuando oí de conquista, gracias a Dios, pude conquistar y al final compré el terreno que necesitaba para mi casa. Y de pronto hay un pastor que está pensando que Dios le dio una palabra sobre establecer una iglesia en alguna ciudad y no le pasa nada hoy, pero le pasará algo de acá a 6 meses o de aquí a un año. Tenemos que asegurarnos que para que estar unidos en el Espíritu, todos tengamos la misma amplitud de la palabra, para que si hablamos de conquista, no estemos bajando el
nivel ni de la conquista, ni del gobierno, ni de la estabilidad y del progreso. Y aunque esto incluya nuestra manera personal, yo no creo que Dios nos haya congregado hoy solo para hablarnos como individuos. Dios nos ha congregado para hablarnos como generación. Entonces, en vez de bajar la palabra a lo individual, voy a levantar lo individual a lo generacional para que ningún concepto se pierda en la vida espiritual y Dios nos pueda hablar algo. Y al final de los días, cuando esta escuela haya terminado y en Cúcuta haya pasado una semana, el éxito de esta palabra no tenga que ver con un testimonio solo personal que lo va a incluir, sino con un testimonio en la ciudad. Que cuando esta escuela haya terminado, el pecado haya retrocedido, la miseria haya retrocedido y los problemas generacionales se hayan resuelto un poco más por causa de la palabra. Entonces no vamos a confinar la palabra a mi pensamiento, sino que le vamos a pedir a Dios que Él nos revele la dimensión de esta palabra en nuestras vidas. Esto significa que no hemos venido a un shopping de consumo personal, sino que nos hemos reunido como cuerpo de Cristo para entender más allá. Porque si yo puedo subir estas palabras a nivel de mi generación, me va a incluir a mí. Por un efecto de ley. El mayor puede lo menor. Si puedo entender lo que Dios tiene para mi generación, me llegará a mí y a mis hijos. Pero si estoy aquí pensando en mí y en mis hijos, puede que lo preserve hoy, pero mañana la próxima generación se los va a comer. Entonces hay una palabra en estos días para nuestra generación y a eso creo que Dios en estos días nos ha unido. En el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, en medio de una situación histórica importante, se encuentra en una ciudad. Esto es Antioquía de Pisidia. Una ciudad, nada más. Las circunstancias históricas de esto que vamos a leer es que el Espíritu Santo se ha comenzado a mover por las ciudades en esos días. Aquel Espíritu Santo derramado y que se había hecho claro en Hechos capítulo 2, se está moviendo. El Espíritu Santo ya no está sujeto al plan antiguo de estar en un templo, en un sacerdote, en una persona, sino que ahora sucedió algo. Ha pasado la cruz, la tumba se ha abierto, el Señor ha resucitado y todo ha cambiado en la vida de la iglesia. Ahora el Espíritu Santo está en todos lugares y no está atado a las formas ni de una persona ni de un templo. El Espíritu Santo va a hacer la obra para lo que ha venido. Eso va a causar ciertos niveles de desorden estructurales en los que normalmente los seres humanos no estamos preparados para cuando Dios quiere hacer algo. Siempre que Dios se mueve en una generación y se acerca a una generación, el común denominador es la humanidad de lo que Dios va a usar para producir su propósito no tiene la velocidad con la que Dios hace las cosas. Esto es una máxima que está en toda la Biblia. Esto es una máxima. Es Dios llamándolo a Samuel y Samuel todavía no tiene el oído rápido para saber a dónde ir. Es Dios esperándolo a Moisés, pero Moisés siempre, esta combinación divina y humana tiene un punto en una generación a donde la velocidad con la que Dios se mueve siempre es un poco más de la velocidad con la que el hombre se mueve. Y cuando una generación quiere conectar con Dios, lo primero que tiene que resolver es un problema de cambio, de caja de cambio, ¿me entienden? Más que cambiemos el auto, es hagámosle el cambio al auto, porque generalmente la fuerza de Dios es más que la estructura que Dios va a necesitar para hacer algo en la tierra. Por eso los carros y los autos tienen caja de cambio. ¿De qué se trata la caja de cambio? Que aquella fuerza motor que genera el vehículo en el motor tiene que ser redistribuida para que esa fuerza pueda llegar sin romperse las ruedas y mover con absoluta armonía todo el vehículo. Entonces, cada vez que Dios se acerca a una generación, por eso la palabra generación no puede ser menor, cada vez que Dios se acerca a una generación, no a un hermano, no a una familia, no a una iglesia, no solamente a una ciudad, Dios cuando se acerca, siempre se acerca a la tierra. Él creó la tierra, Él amó al mundo, y cuando Dios se acerca, Él se acerca de manera global y planetaria. Luego que los libros se escriban en Colorado Springs, luego que los libros se escriban en Toronto, luego que los libros se escriban en Buenos Aires, eso es un asunto de cómo los individuos interpretan lo que Dios está haciendo. Pero yo estoy aquí para decirle a usted también, que cuando Dios va a hacer algo, Él se acerca todo el globo. Él tiene un plan sobre la tierra. Él no hace distinción de geografía. Dios ama al mundo y ha determinado hacer algo. Y a donde quiera que haya hombres y mujeres que interpreten la velocidad con la que Dios está haciendo las cosas, Dios lo hará. Dios lo hará en Cúcuta, Dios lo hará en tu ciudad, Dios lo hará en tu ministerio, porque Dios no hace este tipo de excepción. Entonces, en los días de los apóstoles, cuando el Espíritu Santo estaba recién aterrizado, por decirlo de alguna manera, aunque no lo creamos, ya para los 40 años de una experiencia extraordinaria, esa generación ya no está entendiendo lo que Dios quiere hacer. Pero no estamos hablando de no entender de la manera despectiva, sino que estamos hablando de no entender de lo que acabamos de establecer. Recuerde que toda obra de Dios en la tierra es altamente divina, pero también es altamente humana, porque Dios decidió hacer esto a través de los hombres. Si nosotros perdemos esa visión generacional, entonces nos perdemos todo. Todo lo que oigamos va a parecer que no será para nosotros.
Pero yo creo que en estos días hay un avance del Espíritu a través de su palabra y vamos a poder entender que sí, Dios no solamente quiere, sino puede hacerlo con nosotros. Entonces ya para Hechos capítulo 13 hay un hombre como Lucas que cada vez se me revela un poquito la incógnita, porque Dios permite que un hombre como Lucas escriba junto con Pablo casi la mayor parte de lo que nosotros tenemos hoy como el Nuevo Testamento. Y la respuesta, aunque no le va a cambiar la vida, es fácil. Es una persona neutral. Él no tiene el polvo de las calles de Galilea para que sus emociones sean atraídas para contar historia de Jesús en las calles de Galilea. Tampoco es su protagonista de un milagro. Entonces no tiene un CD para venderte, no tiene una página web, no es amigo de Pedro, no lo puedes conectar demasiado con Pablo. No sabe si lo único que tenemos es que es un médico y que era una persona que tuvo la capacidad de ordenar. Y yo creo con todo mi corazón que si Dios en esta generación encuentra hombres y mujeres que por el Espíritu Santo podamos como generación ordenar los acontecimientos de nuestra generación, vamos a causar un impacto que nunca se ha visto en 2000 años. Yo sí lo creo. Me gusta la expresión de Lucas porque la noto humana y divina. Me ha parecido bien. Y a Dios también. Me ha parecido que lo que le falta a esta iglesia, Lucas como un hombre alejado de las escenas, ha visto a Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo, no se le escapa ningún detalle. Él dice, yo creo que a mí lo que a mi generación le está faltando es ordenar los acontecimientos. Que acá no se trata de pararnos en el púlpito y decir, esto es lo más importante, esto es lo más importante. Trabajar con familia es lo más importante. Trabajar con los hijos es lo más importante. Para un congreso de jóvenes. Los jóvenes son el futuro. ¿Y qué hacemos con los ancianos? Y no sé, ya vemos, toca como no vinieron. Entonces, comenzamos a caer en mensajes que todos tenemos un versículo para decirlo, pero el tema no está en qué y qué no es importante. El tema es cuál es el orden. ¿De qué me sirve Hechos 2 si no entiendo Lucas 1? ¿Para qué quiere el Espíritu Santo hablando en lengua en Pentecostés si no entiendo el nacimiento y cómo se nace de la vida del Espíritu? El tema no es el nacimiento, salvación, no, Lucas lo resuelve y dice, Señor, el problema de una generación no está en oír mensajes aislados. El secreto de una iglesia no está en el énfasis que una iglesia tiene. A mí me gusta trabajo social, otros trabajan con niños. Acá lo que hay que resolver como generación y sin ofendernos, para entrar en conquista, para entrar en gobierno, para entrar en estabilidad y progreso, es, Señor, tu Espíritu Santo a esta generación le tiene que revelar el orden. A mi vida lo que le necesita es el orden. Y no hay peor desgaste cuando usted y yo no sabemos manejar el orden. Porque el orden no es algo que tú puedes producir. Yo desde que nací, he oído en la iglesia el pastor decir, hermanos, porque Dios es un Dios de orden. Hasta un día descubrí que eso no está en la Biblia. Pero lo dijo. Si lo dijo debe ser que está allí. Sí, la Biblia te da a entender. Es imposible no entender que Dios es un Dios ordenado. El problema es que el orden nunca es un acto de afuera hacia adentro. Nadie puede ordenar la vida de otra persona, porque el orden es el resultado de una vida sujeta al Espíritu. Lo que no puede ordenar Dios, hermano, no se meta, porque lo que no ordena Dios, nadie lo puede ordenar. Todos los órdenes que podemos poner nosotros externos son como ponerle riendas al caballo. Mientras que el caballo tiene rienda, obedece. El día que le saca la rienda, no obedece más. Pero hay un orden, que es el orden que revela el Espíritu a través de su palabra. Y cuando las personas comienzan a producir y comenzamos a producir este orden, se comienza a manifestar. Pero vamos al punto. En Hechos 13. Ya Jerusalén no sabe lo que está pasando en el mundo. Jerusalén perdió el control del manejo de lo que está pasando en el mundo. El Espíritu Santo se soltó. El Espíritu Santo anda por la tierra. El Espíritu Santo, mientras que todos están queriendo controlar todo en Jerusalén, ya el Espíritu Santo está entre los gentiles. Ya no está Cornelio que está lleno de espíritu. Por otro lado, el Espíritu Santo ha corrido. Y Pablo, cuando llega a esta ciudad, va a decir algunas palabras que son muchas, pero sencillamente quisiera ver si usted puede ver cuál es el punto en el que queremos echar base en esta mañana. En el versículo 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y ahí comienza a pegar Pablo a su audiencia, para que usted tenga una idea de lo que era una reunión de esas en aquellos años. No era un auditorio como esto, nadie tenía micrófono, no había centro de concentración, la gente se juntaba en algún lugar y todos los varones discutían y hablaban entre ellos, 4, 5, 6, y ese era el modelo de iglesia que había en aquellos tiempos. En medio de esa persona, Pablo se mete, cada uno está hablando, 4 allá, 5 allá, 15 allá, y están discutiendo sobre los diferentes asuntos. Uno discutiendo qué es esto, quién es Pablo, y el otro está discutiendo qué está pasando acá, cómo es que en Jerusalén, y hay un bullicio, la típica reunión de esos tiempos. Y Pablo comienza, porque como va a hablar de generación, tiene que apelar al linaje. Y lo que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén
y su gobernante, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en el causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitando de madero, lo pusieron en el sepulcro. Él desapareció durante muchos días a los que habían sabido subir juntamente con él a Galilea y a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Por favor, si puede, escribe esta expresión: resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otros salmos: no permitas que tu santo vea corrupción. Es lindo notar acá que Pablo, la única manera de ganarse la atención de todos los están gritando, están citándole el salterio. Y cada vez que hablaba algo le tiraba un salmo, porque si no le tiraba salmo era como el pedazo el poco de droga que necesitaban para no entrar en desesperación. No podían oír demasiado, sufrían como una especie de abstinencia de salmos. Entonces había que ir diciendo cosas y poniéndole salmos que tenían que ver para ganarle la atención a quién, a varones hijos del linaje de Abraham. Entonces él tiene que comenzar a argumentar con salmos qué es lo que quiere traer de ellos. Y ya usó, en los dos salmos que usa la palabra resurrección y usa la palabra corrupción. Y le está diciendo: y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice otro salmo: no permita que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sabes pues esto, varones hermanos? Que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Básicamente Pablo resume el evangelio. ¿De qué se trata el evangelio? El evangelio se trata de muchas cosas, pero una de ellas es hacer volver al eje a tu generación. Hay un principio que dice: todo lo ordenado tiende a desordenarse. Y una de las cosas que les pasa a la generación de los hijos de Dios en 20 siglos es que por alguna causa la iglesia, en este caso si hablamos de la iglesia, no logró conectar dos generaciones sin corromperse. Por eso el tema de lo que a mí me corresponde como asignación es corrupción generacional, y la iglesia como una alternativa de incorrupción. Porque el tema de la palabra es esto. No sé si me estoy haciendo entender, y si usted está allí, muévame un poquito la mano. Estamos solamente echando algunas fases para poder ver y entender, por lo menos de mí. Usted está orando por mí, ¿verdad? O ya se olvidaron. Entonces, el Espíritu Santo ha comenzado a operar en la primera generación. En la primera generación la iglesia está viendo conquista. En la primera generación la iglesia está afectando gubernamentalmente. Está teniendo cierta estabilidad y está teniendo un cierto nivel de progreso. Sus hijos se están trastornando al mundo, que son los versículos que usamos hoy. Los apóstoles no aparecen como figuritas decorativas en el modelo de iglesia, sino que aparecen como entes que tienen que cachetear a la generación para que las generaciones que están allí no se perviertan. Como dice la palabra ahí es escoliosis. La palabra perversión en el Nuevo Testamento es escoliosis. En la columna vertebral de lo que se trata de esto no se pierda. Esa es la idea. La manera que una generación conquiste. Esto lo incluye a usted como persona, como familia, como ciudad, como iglesia local y como generación de cristianos en todo el mundo, aunque no nos volvamos a ver más la cara. Todos somos parte de la opción viva de Dios, porque Dios no es Dios de muertos. Dios no lo hará con Elías, Dios no lo hará con Moisés. Si esta generación va a hacer algo, seremos nosotros. Entonces, ¿cuál es la labor del ministerio de la palabra? A través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No es alimentar la zona peligrosa de la escoliosis, sino mantener una voz que pueda mantener el eje. Porque si tú como cristiano te mantienes y yo en el eje de lo que es la esencia del evangelio, conquistar, gobernar, estable y progresivamente será la consecuencia de una vida de fe que no se ha corrompido. ¿Cuál es el punto de Pablo? ¿Cuál es el punto anticorrosivo de Pablo? El punto de Pablo en Antioquía de Pisidia, no es Antioquía de Siria. Había muchas ciudades que se llamaban Antioquía por el río Andía, así que muchas de las ciudades que estaban al lado del río. Esta es una Antioquía, una ciudad donde se han mezclado judíos y gentiles. Y la disputa es: ¿qué hacemos con este Espíritu Santo? En vez de aprovechar el impulso de la vida del Espíritu, entrar en lo que toda generación se corrompe, se desordena. ¿Y qué hace Pablo? Se desordena porque tienen acontecimientos históricos desordenados. ¿Qué hace Pablo en 30 versículos? Les da una clase magistral, los pone a hablar y en 30 versículos les dice cuál es la médula del Evangelio. Y la médula del Evangelio es que todos los hombres bíblicos a los cuales los judíos respetaban aportaron algo al nacimiento de Cristo.
Pablo hace una absoluta ausencia de relatos de los evangelios. Dice que ese Cristo que nació, murió, pero le da relevancia no a la muerte solamente, sino le da relevancia a su resurrección. Y dice, señores, el evangelio se trata de la resurrección de Cristo. Si aquello que tú predicas, si aquello que tú aprendes, si aquello que tú das y aquello que tú recibes no logra conectar con el espíritu de la resurrección, se corromperá. Si se levanta una iglesia, si se forma un matrimonio, si tengo un hogar, cristiano o no cristiano, eso no es discusión. Si tu llamado y servicio al ministerio no gira alrededor del espíritu de resurrección revelado y impartido a tu vida, recordado por el Valle de la Copa, todo lo que tú construyas no durará más de 50 o 60 años. Se corromperá. Por eso la estadística dice, hoy hablemos de nuestra generación, que ya los pastores después de 40 años de ministerio no disfrutan como en el primer día de su ministerio. La respuesta puede ser cansancio, la respuesta es corrupción. Los creyentes después de 25 años ya no vienen 15 minutos antes a la reunión como cuando recién se convirtieron. Eso se podemos llamar costumbre, la Biblia llama corrupción, porque el espíritu de la resurrección que experimentaron cuando fueron salvos se perdió. Entonces, cuando un creyente es nuevo, o recién añadido, perdón, nuevo es una palabra que quiero sacar, pero cuando las personas son añadidas al cuerpo de Cristo, experimentan por un espíritu de resurrección, un shock tan fuerte que se sientan en la primera fila, siempre están deseosos de servir, siempre están deseosos. Los matrimonios, cuando recién se casan en el Señor, son felices, luego eso se pierde. Cuando tú vienes a vivir en una ciudad, los primeros días todo lo disfrutas. ¿Por qué aquello del primer impacto se pierde cuando tú después y yo decimos que tenemos vida con propósito? Porque lo único que se desactiva o se activa, porque el único elemento preservante de una visión divina es que el espíritu de resurrección no se muera en una generación. Es el puto apóstol. Lo que Pablo está demostrando, y lo dice, le cita el Salmo. El problema que ustedes dicen es el Salmo de David, y ese no es el Salmo de David, ese es el Salmo de Cristo. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahí comienza Pablo a hacerle notar la corrupción de su vocabulario. Cuando tú dices algo que Dios no dice. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Eso no es un salmo de David. Ese es el salmo de Cristo. Es Cristo mismo escribiéndose así mismo. Entonces la corrupción no tiene que ver con los pecados que nosotros tenemos catalogados y que será tema para otro momento. Acá la corrupción es algo muy sutil. La palabra corrupción tiene que ver con desviar lentamente. Corrupción siempre tiene que ver con algo que lleva años, que es imperceptible a los ojos, es imperceptible al oído y a los sentimientos. La corrupción es un agente corrosivo en el que tú nunca te das cuenta de un día para otro. Hasta que Pablo no se paró en Antioquía y le dijo, señores, aquí hay un asunto. A ustedes se les pasó un solo detalle. ¿Saben cuál es? Cristo resucitó. Y lo que dice Pablo. Y el evangelio que estamos predicando nosotros es el evangelio cumplido en la promesa del Cristo resucitado. Entonces la pregunta se plantea, ¿soy salvo de qué Cristo? ¿El predicado, anunciado, crucificado o resucitado? Tengo una iglesia basada en el Cristo predicado, anunciado, el evangelio de Cristo o el resucitado. La pregunta es, ¿tengo una familia formada en Cristo porque es Cristo? Al menos que no sea el Cristo resucitado, todo se puede corromper. No hay elemento preservante de una institución divina como individuo, la familia, el matrimonio y la iglesia que se pueda mantener de una generación a otra. Lo que no se ha podido hacer en 20 siglos, nuestro desafío, mantenerla incorruptible. Entonces Pablo descarga toda la artillería y dice, David sirvió a su generación y dio corrupción. ¿Cómo dice? Y vio. La traducción dice, sirvió, obedeció como pudo, a la altura de las circunstancias, pero cuando se fue al sepulcro, se pudrió. Lo que te está diciendo es, cuidado de no enfocarte tanto en los elementos preservantes de David, que mira que David, siendo rey, habiendo poseído, habiendo sido todo lo que es, el tema es que cuando fue a la muerte, se pudrió. Acá se trata de no podrirse. Acá no se trata de ser victorioso, acá se trata de no podrirse. Es que cuando tú te mueras, el espíritu que operó en ti se transmite a la próxima generación con un grado de ascendencia de resurrección, porque esa es la única manera de establecer el reino o manifestar el reino de Dios en la tierra. Entonces dice Pablo, más el Hijo, me gustaría que usted me grite esa palabra, más el Hijo. ¿Cuánto dice ese mi Señor? También sirvió a su generación. No, pero ese no sirve, yo estoy gritando más fuerte que todos ustedes juntos. Sirvió a su generación, pero no vio corrupción. ¿Por qué no vio corrupción? Porque a tercer día resucitó. Entonces todo el evangelio está basado en que se nos revele como generación la operación del espíritu de resurrección en nuestros días. Ver cómo opera, aplicarlo a nuestra vida
Y ese será nuestro aporte a esta generación. Tengo que dar una perspectiva espiritual, no personal, espiritual. En lo personal, no veo en el mundo a donde yo me muevo y tengo percepción, lo cual es muy chiquito y limitado, que como generación estemos haciendo cosas profundas y de cambios profundos para no repetir la historia, no de salvación de personas. Yo no estoy hablando de crecimiento de iglesia, yo no estoy hablando de desarrollo ministerial personal, no estoy hablando de eso. Yo espero que el Espíritu Santo nos dé testimonio. Estoy hablando que como generación y como lectura generacional, la iglesia a través de sus miembros, los cuales lo son ustedes y lo soy yo, no estamos planteándonos de manera prioritaria los elementos corruptibles de una generación. Que hace que un papá comience y que un hijo no pueda seguir. Que hace que un pastor inicie una obra. Que hace que una empresa. Usted sabe que hay una gran crisis en el mundo. A excepciones locales que ahí las empresas familiares a veces pueden prevalecer. O sea, ¿qué hay contra la generación? Es que el ataque es siempre la generación. El ataque siempre va a ser, ya quiero decirle algo, si usted me permite un vocabulario pedagógico, el diablo no está interesado en tu propósito personal, ni en los sueños personales tuyos. Él no anda en el negocio de hacerte romper el auto, él no anda en el negocio de que tú no cobres el sueldo, no tiene tiempo para eso, no le da el target para molestar a todos los cristianos. El efecto de una obra de tinieblas es sobre una generación, es mantener la columna que se vaya desviando, cosa que cuando tú llegues a 90 años, tu generación esté doblada y en la próxima generación tengas que comenzar de nuevo, porque esto va a continuar hasta que una generación se mantenga incorruptible. Y si usted está tomando la palabra corrupción a nivel político, quiero decir que no es mi tema. Hoy podría incluirlo. No es mi tema puntual. Vamos a ver cómo derribamos la corrupción en el mundo. No, porque Dios tiene para medir lo que hay en el mundo, lo que está en la iglesia. Si nuestra generación es incorruptible, Dios se encargará de toda corrupción. Pues cada vez que Dios se acerca a una generación, es lo primero que se expone de nosotros. Y después yo creo que decir, el doctor Batista habló. Cada vez que Dios se acerca a una generación, ¿con qué vamos a responder nosotros y con nuestros niveles de corruptibilidad? Entonces debemos de aprender a operar en el espíritu de la resurrección. Por eso es que cada persona que subirá a esta plataforma estos días, creo yo que cada uno de nosotros tendremos que tener la habilidad de preguntarnos, Señor, ¿cuál es el aporte de tu palabra a través de todos los vasos que vas a usar? Porque voy a salir de este lugar con una mayor revelación, con una mentalidad más ordenada. Porque sabe una cosa, usted no tendrá tiempo para andar investigando la corrupción de otros, porque cuando el espíritu de resurrección se revela, lo primero que nos hace ver es lo corruptible que nosotros somos. Y no a modo de hacernos sentir mal ni pasarnos la vida llorando, sino que cuando Dios denuncia corrupción, es porque inmediatamente Dios está pensando en promoción. Cuando Isaías vio su condición, Isaías daba el target institucional de cualquier denominación religiosa. Pero cuando Dios se le apareció, sus labios estaban inmundos. Porque la única medida de incorruptibilidad de lo que Dios tiene para ti. Te has preguntado de aquí a 50 años, cuando Dios te regale que tengas 90, 100, cuando tengas 120 años, si tú vas a mantener un corazón adorando a Dios como hoy. Te has preguntado, o no te animas a preguntar eso porque tiene miedo. No, porque se duda, hay que preguntárselo. Jesús le dijo, mire, Jesús no tenía una agenda de milagros. Jesús no tenía una agenda muy definida de qué iba a pasar. Y si la tenía, no la decía. Pero él sí tenía su agenda de resurrección. A los discípulos les dijo, yo a este cuerpo lo llevo, este templo se destruye y 1, 2, 3 días resucita. Mire, hermano, usted puede darse el lujo de no agendar su agenda. Usted puede tener sus vacaciones. Usted puede darse el lujo de no agendar un montón de cosas. Y eso se lo puedo respetar. Lo que usted no puede dejar de agendar es el espíritu de resurrección en usted. Porque todos los días somos atacados por un sistema de muerte. Recuerde que la iglesia fue plantada para ponerle freno a la muerte. La muerte es nuestro vecino. La muerte es por lo que nosotros nos saludamos todos los días. Y para que la muerte no prevalezca sobre la iglesia, la única manera es operar en el espíritu de resurrección. El asunto es, y anótelo, servir a tu generación sin corromperse. La palabra corrupción significa sobornar. Sobornar es alguien con una propuesta mayor, una propuesta que suena mayor a la original que dijiste que sí. Corrupción significa falsificar, dañar, echar a perder. Entonces, ¿cuál es la columna vertebral del Evangelio? Espíritu de resurrección versus espíritu de corrupción.
Si todo en la vida se direcciona en ese nivel, Dios asegura que habrá conquista, que habrá gobierno y que habrá estabilidad y progreso. Hermanos, el ser humano nacido de nuevo está blindado absolutamente contra todo ataque externo. El único riesgo de una visión divina es sabotaje interno. No existe otra arma en contra del desvío de una generación. Sabotaje. La palabra sabotaje viene de zapatos altos. Esa palabra se inauguró en Francia en los grandes paros que se hacían en la fábrica de zapatos, se tiraban zapatos. Por eso la figura de un sabotaje es un zapato de trato dentro de una máquina. Lo único que pudo hacer en la época de la industrialización, parar la fiereza de la producción era el sabotaje. Dios ha creado al ser humano con un alto nivel de productividad tan fuerte que usted, la única manera de que usted y yo no podamos como iglesia cumplir el propósito de Dios es sabotaje interno. No hay diablo, no hay demonio. Por el efecto de la redención estamos blindados. No hay ataque diabólico externo que pueda contra un hijo de Dios. Los únicos riesgos de una generación son los sabotajes internos. Por eso el problema en la conquista, ¿cuál fue? Es de Acán. A ningún otro se le había ocurrido darle una ofrenda a un... Y dijeron, no, vino uno de los de Jai y les dio una ofrenda. No, ni se le había ocurrido el diablo darle una ofrenda a Acán. Pero Acán fue y la tomó. La única posibilidad de que esta generación se corrompa, si la pudiera haber, la estamos tocando, la estamos viendo. Y no tiene que ver con un acto consciente, tiene que ver con un acto de improlijidad. Pero yo creo que para eso, ¿cuántos creen que Dios nos ha traído en estos días? Para esto. Entonces, en los próximos minutos, vamos a terminar. Creo que me quedan 5 minutos, ¿verdad? ¿Sí? 5 minutitos más. Los muertos nunca poseen. Los muertos no tienen herencia. Entonces, cuando se busca herederos y se busca gente para que entren en los proyectos divinos, tienen que ser personas que están vivas. Por eso el apóstol Pablo hace un énfasis fuerte en el espíritu de la resurrección. Y él dice, así como el Señor lo levantó de los muertos, así como el Señor lo levantó, así, para que su santo no vea corrupción. Pedro había hablado de este pasaje y solamente quiero dejar esta riqueza escritural para que vea que estos no son dichos tomados de los pelos, sino que estos fueron las dos columnas de los apóstoles, tanto como Pedro como Pablo. Pedro hizo mucho énfasis en el mensaje en Pentecostés sobre la tumba, sobre la muerte, sobre la sepultura del Señor. Vaya y léalo si hoy tiene un tiempo. ¿Por qué? Porque para ello es clave mantener el eje de la vida del Evangelio. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿cuántos de ustedes quieren que este Evangelio pleno, que Dios nos ha dejado a través de Cristo resucitado, opere en sus vidas y en todas las cosas en sus vidas? Vamos a tener que darle atención a este asunto. Mucha atención. El apóstol Pablo, con mentalidad de escolaridad, no se va a poner a decir lo que ya Pedro había predicado en Hechos 2, en qué va a hacer énfasis, que Jesús es para siempre. El Espíritu del Señor está con nosotros para siempre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Solamente estos son datos de fundamentos para luego lo que venga no se distraiga, para que lo que venga lo podamos fortalecer más en el espíritu de esta palabra. ¿Por qué entonces Dios permite que un hombre como Lucas escriba y diga todo lo que dice? Porque Él va a ordenar. La palabra resurrección sale 41 veces en el Nuevo Testamento y Lucas la usa 16. Él lo que va a mostrar es que la historia de la iglesia va a estar marcada por aquellos que han operado y se les ha revelado el espíritu de resurrección. Voy a pedir que estés de pie un momento, por favor. Vamos a adorar a Dios. Yo le voy a pedir que me den estos 5 minutos de adoración a Dios. Quisiera terminar esto sin un momento. Quiero hacerle ver por un momento, si puedo, por el Espíritu, y que usted se vaya con algunas frases que van a servir para conectar lo próximo que me toque compartir. Cuando el Padre confía la labor del Hijo en la tierra, mientras que Jesús está en la tierra, el Padre oye las oraciones, está con Él en oración, Jesús lo está nombrando permanentemente. Pero es a su Hijo resucitado en el que termina depositada toda la obra de la redención. Ese es el punto en el que debemos de hacer como dijo el apóstol Pablo: doblo mis rodillas para que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación. Jesús dijo en la cruz: consumado es. Pero ¿sabe una cosa? Se quedó 40 días como resucitado porque había una obra que todavía no había sido terminada. En la cruz se consumó su obra como cordero.
Pero si tú dices que ya está terminado en la cruz, que hace 40 días más, es que había una tarea que no se podía consumar en la carne, sino que había una tarea que había que consumarla en la resurrección. Y el evangelio que transformó a los corruptos que llegaron a la cruz, desviados, dudosos. Usted que ve la cruz, a Cristo consumando y a 11 asustados. ¿Sí? Entonces tú tienes que saber que en la cruz está cumpliendo con el Padre. Pero hay algo que no has terminado con los 11. Entonces, no es la salvación lo que asegura una generación que haga permanecer el evangelio y que produzca cambios en una generación. Y curiosamente, los 40 días del resucitado están blindados bajo revelación. Solo el Espíritu Santo se lo va a revelar a una generación no corruptible. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué dice? No quiero que ustedes me respeten ni como apóstol, ni como Pablo, ni como hermano, ni como predicador. Pablo dice, ténganlos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Porque el evangelio que nosotros anunciamos no es el que se vende en una librería. El evangelio que gobierna, que posee, que estabiliza y que progresa es un secreto de Estado. Que Dios lo va a revelar a una generación que haya mostrado que discute los verdaderos asuntos que pueden corromper. Y si no se corrompe, yo creo que el evangelio del reino se nos va a revelar a la altura de esta generación. Paz, hermanos, y gracias, muchísimas gracias.